Buenas. Vamos con el caso X.7 del volumen 6, supuesto coche eléctrico BEV, Battery Electric Vehicle, no arranca. Explicación. ¿Qué hace un mecánico cuando un coche eléctrico no arranca? En un coche eléctrico EV, el no arranca suele ser diferente a un coche de combustión. No hay motor de arranque tradicional. El problema suele estar en la batería de 12 voltios. La batería de alto voltaje, HV, contactores, software o sistemas de seguridad. Posibilidades más comunes, por orden de frecuencia. Batería auxiliar de 12 voltios descargada o defectuosa, la causa más habitual. Luego, segundo caso, batería de alto voltaje muy baja, desconectada o con fallo en el BMS. Luego, otra posibilidad, como he dicho, por orden de frecuencia. Contactores principales que no cierran. Problema de seguridad o relés, en este caso. Luego, otro caso. Fallo en el sistema de carga o en el cargador on-board. On-board es el que lleva integrado. Problemas con llave, mando o inmovilizador, también otro caso. Luego, fallo en el VCU, Vehicle Control Unit o software. Luego, problemas de interlock de seguridad, puertas, capó, cinturones, etc. Y también fusibles, cables de alto voltaje o fallos en el inversor. Es decir, pueden ser muchas cosas. Procedimiento paso a paso que sigue un mecánico. Paso 1. Diagnóstico visual y básico, sin herramientas. Verifica si hay luces en el salpicadero, si el mando abre las puertas, si hay algún testigo de avería. Luego intenta cargar el coche, si se enciende alguna luz en el cargador. Comprueba si el coche responde al mando, luces, cierre centralizado. Mira si hay humedad, daños visibles o olores a quemado. Luego, paso 2. Comprobación de la batería de 12 voltios. Lo primero siempre. Mide voltaje en bornes de la batería de 12 voltios. Debe estar por encima de 12.4 en reposo. Si está baja, menos de 12 voltios, cárgala o cámbiala. Muchos EVs no arrancan solo porque la batería de 12 voltios está muerta, aunque la batería HV esté llena. Luego, conexión de escáner de diagnóstico. Usa un escáner compatible con EVs, Launch, Autel, Tesla Specific, Otis para Volkswagen, etc. Lee todos los módulos, no solo el motor. Busca códigos de error, especialmente en BMS, Battery Management System, VCU o EQ principal. Inversor. Contactores HV. Muchos códigos indican High Voltage Isolation Fault o Contactor Stuck, que es contactores pegados, y Isolation Fault es falta de aislamiento. Y luego 12 Battery Low es la batería de 12 voltios baja. Bien, paso 4. Después de conexión con escáner de diagnóstico, vemos 4. Verificar el sistema de alto voltaje con precauciones. Comprueba si el coche permite entrar en modo ready o ready to drive. Con escáner verifica el estado de los contactores. Deben cerrarse cuando intentas arrancar. Medir voltaje HV. Solo mecánicos certificados con equipo de protección y formación HV. Verificar aislamiento. Resistencia de aislamiento entre HV, High Voltage y masa. Y luego pruebas específicas, punto 5, después de verificar el sistema de alto voltaje, pruebas específicas según síntomas. Si no responde al mando, reprogramar llave o cambiar módulo de acceso. Si se enciende pero no entra en ready, problema de contactores BMS o interlock, intercierre. Si muestra service high voltage, servicio alto voltaje o similar, fallo en batería high voltage o cableado. Luego, prueba de carga. Conectar el cargador y ver si acepta carga. Luego, actualización de software. Muchos problemas se resuelven con una actualización de firmware. Después de pruebas específicas según síntomas, vamos a pruebas avanzadas, si fuera necesario. Comprobar fusibles de alto voltaje.
en la caja de distribución HV, High Voltage, verificar sensores de temperatura de batería y prueba de componentes, inversor, motor eléctrico, con osciloscopio o herramienta específica. Herramientas típicas que usa el mecánico: un escáner multimarca o específico de cada marca, un multímetro de categoría CAT 3 o superior, equipo de protección personal High Voltage, alto voltaje, guantes dieléctricos, etc., cargador externo de 12 voltios o arrancador y software de diagnóstico del fabricante. Repito, software de diagnóstico del fabricante. Consejos importantes: nunca intentes abrir o manipular el sistema de alto voltaje sin formación y equipo de seguridad. El voltaje puede ser de 400 voltios o más. En marcas como Tesla, muchos diagnósticos se hacen a través de la pantalla o app y a veces requieren conexión remota con el servicio oficial. La batería de 12 voltios se descarga más rápido en EVs si el coche está parado mucho tiempo. En resumen, el 70-80% de los no arranca en eléctricos se resuelve cargando o cambiando la batería de 12 voltios. Lo siguiente más común son fallos en contactores o software. Bien, ahora explicación. ¿Cómo diagnosticar fallos en contactores alto voltaje, HV, en coches eléctricos? Los contactores HV son los relés de gran potencia que conectan y desconectan la batería de alto voltaje al resto del sistema: inversor, motor, cargador. Cuando fallan, el coche normalmente no entra en modo ready o ready to drive, no entrega potencia o muestra mensajes de error de alto voltaje. Síntomas más comunes de fallo en contactores: el coche enciende la pantalla pero no entra en modo ready, mensajes como High Voltage System Fault, Contactor Stuck, Isolation Fault o Battery Contactor Open. Se escucha clic de los contactores pero no cierran correctamente. Otro síntoma, el coche no acelera o pierde potencia de repente. Y fallos intermitentes, a veces funciona, a veces no. Procedimiento de diagnóstico paso a paso. Paso 1. Seguridad primero. Use equipo de protección High Voltage, guantes dieléctricos, gafas, alfombrilla aislante. Desconecta la batería de 12 voltios antes de manipular cualquier cosa. Nunca toques componentes HV sin formación certificada. El voltaje puede ser de 300 voltios a 800 voltios. Paso 2. Lectura de códigos de error. Conecta un escáner de diagnóstico compatible con EVs. Autel, Launch o el específico de la marca, Tesla, Toolbox, Otis, etc. Lee todos los módulos, especialmente BMS, VCU o EQ principal, inversor. Busca códigos relacionados con contactores, P0AXX, UXXXX o códigos específicos como contactor welded, contactor soldado, luego contactor no closing. Paso 3. Verificación con escáner. En el escáner busca el estado de los contactores: precharge, main positive, main negative, que es el precarga, el principal positivo y el principal negativo. Busca el estado de los contactores. Bien, normalmente deben pasar por una secuencia: precarga, va a cierre de contactores principales. Precarga implica cierre de contactores principales. Luego, si el escáner muestra que los contactores están abiertos cuando deberían estar cerrados o soldados, welded, el indicio es indicio claro de fallo. Eso con el estado de los contactores en el escáner. 4. Pruebas con multímetro. En taller con experiencia HV. Con la batería de 12 voltios desconectada y el sistema HV descargado, espera el tiempo indicado por el fabricante. Luego mide resistencia o continuidad en los bornes de los contactores. Un contactor bueno en posición abierta debe dar resistencia muy alta, casi infinito. En posición cerrada debe dar resistencia casi cero, continuidad. Bien.
Mide también el bobinado de activación del contactor, normalmente entre 10 y 100 ohmios. Luego, pruebas en vivo, con precauciones. Con el contacto puesto, usa el escáner o osciloscopio para ver la señal de mando que envía la ECU a los contactores. Luego, escucha si los contactores hacen clic. Pueden hacer ruido pero no cerrar correctamente. Verifica voltaje en los pines de mando de los contactores. Bien. Paso 6. Otras comprobaciones relacionadas. Revisa el estado de la batería de 12 voltios. Muchos fallos de contactores se deben a voltaje bajo en 12 voltios. Verifica aislamiento HV. El BMS mide resistencia entre HV y masa. Si es baja, hay fuga. Comprueba fusibles HV y cableado de alto voltaje. Revisa sensores de temperatura y voltaje de la batería. Paso 7. Reparación habitual. La mayoría de las veces se cambia el pack de contactores completo. Es una unidad sellada. En algunos modelos se pueden cambiar contactores individuales, pero es raro. Después de cambiarlos suele ser necesario hacer una calibración o programación con herramienta oficial. Consejos importantes. En Tesla y algunos chinos el diagnóstico es más sencillo a través de la pantalla o la app. En marcas como Volkswagen, Hyundai y Kia el escáner de marca es casi obligatorio. Los contactores fallan por desgaste, ciclos de apertura/cierre, sobrecalentamiento, corrosión o picos de corriente. Nunca intentes forzar los contactores manualmente. Bien, ahora explicación. ¿Cómo ver el estado de los contactores HV con un escáner Launch? Los escáneres Launch como X431, Autel o similares permiten ver el estado de los contactores de forma bastante clara en la mayoría de coches eléctricos. Procedimiento paso a paso. Conectar el escáner, encender el contacto del coche sin necesidad de arrancar. Entrar en el menú correcto, seleccionamos marca, modelo, entramos en diagnóstico completo o sistema completo. Buscamos y entramos en estos módulos, depende de la marca. BMS, Battery Management System, el más importante. Luego VCU o Hybrid Control Unit o Powertrain Control. Y después inversor o Motor Control Module. ¿Dónde ver el estado de los contactores? Dentro del módulo BMS busca las opciones Data Stream, datos en vivo y buscamos Contactor Status o Relay Status en inglés o High Voltage Contactor o Pre-Charge Contactor, Main Positive Contactor, Main Negative Contactor. Valores típicos que verás, Open o abierto, implica contactores desconectados. Estado normal cuando el coche está apagado. Luego, close o cerrado implica contactores conectados. Estado normal cuando intentas arrancar o estás en modo ready. Luego, welded o soldado, welded en inglés, implica contacto pegado, fallo grave. Luego, fault o error implica problema detectado. Bien. Prueba activa, muy útil. En muchos launch hay una función de actuador test o especial función dentro del BMS. Buscamos contactor test o relay test o high voltage contactor control. El escáner puede ordenar abrir o cerrar los contactores y te muestra si responden. ¿Qué mirar además? El voltaje high voltage, battery voltage. Estado de precarga, que es pre-charge relay. Luego, resistencia de aislamiento, isolation resistance, muy relacionado con los contactores. Y luego, códigos de error relacionados, P0AXX, UXXXX, etc. Ejemplos por marca comunes. Tesla en Launch suele aparecer en el módulo BMS como Contactor State y
Pyro Fuse Status. Pyro con Y, Fuse de fusible, Status. Luego en Volkswagen ID o en Audi, en módulo BMS o Hybrid, opción Contactor Status o High Voltage Relay. Bien, en Hyundai Kia, en BMS aparece claramente Main Relay o Pre-Relay, etc. En BIT, MG, etc. suele estar en BMS como Contactor Control. Consejos prácticos con Launch. Actualiza el software del escáner antes de diagnosticar EVs. Usa la función Full System Scan para que no se te escape ningún módulo. Graba los datos en vivo mientras intentas poner el coche en ready para ver si los contactores intentan cerrar y fallan. Luego, si ves que los contactores están commanded closed, comandada cerrada, pero el high voltage no aparece, pero el voltaje HV no aparece, el problema suele ser mecánico en los contactores. Bien, ahora otra cosa relacionada al revisar contactores, que era comprobar el aislamiento HV, alto voltaje, en un coche eléctrico. Sabemos que con el BMS nos puede decir la resistencia de aislamiento y si vemos que es baja lo podemos verificar. El aislamiento HV es la resistencia entre el circuito de alto voltaje, batería, inversor, cables y la masa chasis del vehículo. Si es baja, hay riesgo de electrocución, cortocircuitos o que el coche entre en modo seguro y no arranque. Advertencia importante, esta prueba implica alto voltaje. Solo debe realizarlo un técnico certificado con formación HV y equipo adecuado. Nunca lo hagas si no estás capacitado. Bien, método más habitual. Con escáner de diagnóstico. Este es el procedimiento que usan la mayoría de talleres. Conecta el escáner. Usa una herramienta compatible con la marca. Autel MaxiSys, Launch, Tesla Toolbox, Odyssey, etc. Entra en el módulo BMS. Busca el valor de aislamiento. La mayoría de sistemas muestran directamente resistencia de aislamiento positiva, que es HV High Voltage positivo a masa. Resistencia de aislamiento negativa, HV negativo a masa. Valor normal suele estar por encima de 500 kiloohmios, que es 500.000 ohmios o más. Muchos fabricantes exigen mayor a 1 megaohmio o incluso mayor a 10 megaohmios según el modelo. Bien, interpretamos los resultados. Si la resistencia es muy baja, menos de 100-200 kiloohmios según marca, hay fuga de aislamiento, cable dañado, humedad, aislamiento degradado, fallo en batería, inversor, etc. El BMS suele activar un código de error y limita o corta la potencia. Prueba adicional. Algunos escáneres permiten hacer una prueba activa de aislamiento. El BMS aplica una pequeña tensión y mide. Bien, este era el método más habitual con escáner de diagnóstico. Ahora, método manual, con equipo especial, solo en caso de que el escáner no dé datos claros. Desconecta todo, batería de 12 voltios desconectada. Sistema HV descargado, espera el tiempo indicado por el fabricante, a veces 10 o 15 minutos. Usa un medidor de aislamiento, megómetro o insulation tester. Es un aparato especial que aplica 500 o 1000 voltios DC y mide la resistencia. Luego, conecta un terminal a uno de los polos HV, positivo o negativo, y el otro a masa barra chasis. Mide resistencia en ambos polos, HV positivo y HV negativo. Valores típicos. Bueno, mayor de 1 megaohmio, 1.000.000 de ohmios, o según especificación del fabricante. Malo, por debajo de 500 kiloohmios, alerta, o 100 kiloohmios, fallo grave. Causas más comunes de mal aislamiento, humedad o agua dentro de la batería o conectores. Cables HV rozados o dañados. Fallo interno en celdas de batería. Inversor o cargador con aislamiento degradado. Corrosión en conectores. Recomendaciones. Siempre sigue el procedimiento oficial del fabricante.
Cada marca tiene su propio flujo. Después de reparar, cambiar cables, secar, etc., borra códigos y hace una nueva prueba de aislamiento. En Tesla y algunos modelos chinos se puede ver el valor de aislamiento directamente en la pantalla o en la app de servicio.